Muy buenas a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva ayudantía de métodos numéricos y programación. En esta vez vamos a ver los métodos numéricos de interpolación central y adicional el método de interpolación a través del polinomio de Lagrange. Para eso tengo tres ejercicios y estoy viendo que este video, para que no quede muy largo, voy a enseñar a utilizar el método Stirling y el método de Bessel en un video, y vamos a dedicar un video solamente y exclusivamente para Lagrange, que es el método más largo. Ok, siendo ese el tema, empecemos con el primer ejercicio, que es, nos da la siguiente tabla y nos piden calcular la interpolación a través del método de Stirling cuando el tiempo es igual a 3.2 segundos, que es un valor que está entre este y este. Por lo que primero tenemos que hacer es sacar el promedio entre este valor y este valor. Estamos sacando el promedio entre el 0 y el 1, por eso nos dio 0,5. Hacemos lo mismo para entre el 20 y el 23. Y luego topamos estas dos casillas y copiamos. Una vez sacado todos esos, ¿cómo se llama? Obtenido todos esos datos, lo que tenemos que hacer es ir calculando la resta de, ¿cómo decirlo? La resta de estos dos términos. Por ejemplo, no podemos mezclar los términos, bueno, no es difícil, pero es este menos este. Es decir, términos de la tabla con términos de la tabla. Términos ficticios, que se refiere a términos ficticios porque nosotros lo calculamos, con términos ficticios. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, si nos fijamos, tenemos que hacer lo mismo hasta el último, este término, ya que no tenemos más datos para sacar un valor acá. Entonces, en la siguiente tabla va a ser con uno menos arriba y uno menos abajo. Lo mismo para la siguiente. Lo mismo para la siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Ok? No se fijen en ese término, no sé por qué siempre este ejercicio me da un valor así como menos 3 por tanto elevado a la menos 5, siendo que prácticamente esto es menos 2. Digo menos 0,2 menos 0,2, así que prácticamente todo debería ser 0. Bueno, es un número tan pequeño que da 0, así que no se preocupen por ese término. Ok, teniendo ese término, teniendo todos esos valores, lo que a nosotros nos interesa es esta fila. Por eso la vamos a remarcar. A su vez, lo que tenemos que calcular vendría siendo nuestro x que queremos calcular menos, aquí me faltó, entonces tengo que fijarlo. Recuérdense que se fija con F4. Menos el x que nosotros deberíamos estar teniendo en esa casilla. Acá yo le enumeré cuál vendría siendo nuestro 0. El 1, el término 1, el 2, el 3 de la tabla, el menos 1, el menos 2 y el menos 3 de la tabla. ¿Ya? Porque el método de Stirling nos dice que necesitamos el x menos x0, el x menos x menos 1, el x menos x menos 2, el x menos x1 y el x menos x2. ¿Ya? Más que nada por eso se calcula así. Teniendo todos esos valores ya calculados, lo único que nos resta hacer es el polinomio. ¿Y el polinomio cómo se genera? Tomando todas estas así. Se supone que esta vendría siendo nuestra I0, nuestro delta I1, delta I2, delta 2, perdón, I0, delta I0, delta 2 I0, delta 3, delta 4, delta 5 y delta 6, ¿ya? Por lo que tenemos que generar el polinomio, y una manera para que ustedes para que no tenga que escribir toda la ecuación, lo que yo les recomiendo es que podrían hacerlo por partes. Es decir, este va a ser mi I0, que es solamente el dato de I0, con el que empiezo.
Este dato va a ser el de delta i. Y por lo que nos dice la fórmula, es delta i partido en 1 factorial partido en h por el x menos x0. 1 factorial es 1 y h también es 1 porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Recuerden que el h está asociado al término que está en en los datos de la tabla. Entonces, por ende, vendría siendo nuestro delta por el x menos x0. Eso nos da tal valor. Después, la fórmula nos dice que es el delta 2 de i0 multiplicado por el x menos x0 elevado al cuadrado. Todo esto, me falta un paréntesis, dividido en 2. Bueno, 2 factorial, pero sería 2 por 1. ¿Ya? Ok. Después tenemos delta 3 de... Perdón por la voz, chicos, de verdad. Después tenemos el delta 3 de i, 0, multiplicado por el x0, multiplicado por el x1 y multiplicado por el x menos 1, como nos dice la tabla. ¿Ya? Por eso acá yo también les remarqué cuáles vendrían siendo cada uno, para que no se pierdan. Dividido en el factorial de 3, que vendría siendo 2 por 3. Y siguiendo con esa misma lógica, tenemos el delta 4 multiplicado por el x menos x0 elevado al cuadrado por el x menos x1 por el x menos 1. Todo esto dividido por 2 por 3 por 4. Seguimos con los valores, vendrían siendo, entre paréntesis, delta 5 multiplicado por el x menos x0 por x menos x1 por x menos 1 por x menos x2 por x menos 2, como lo muestra acá en la tabla. ¿Ya? Digo, la fórmula. Todo esto dividido, en este caso, porque prácticamente el h siempre va a ser 1, por eso no estoy contando el h, porque 1 elevado a 5 sigue siendo 1, vendría siendo 2 por 3 por 4 por 5, por eso estoy solamente contando el factorial de 5. Y por último, nuestro último valor, que vendría siendo, me faltó el paréntesis, este vendría siendo por el x menos x0 elevado al cuadrado, por este, por este, por este y por este. Todo esto dividido en 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Porque es 6 factorial, recuérdenlo. Ese es el término delta 6, lo dividimos por 6 factorial. Y nos da tal valor. Ahora, para calcular el polinomio, para calcular cuánto debería valer la ecuación, simplemente lo que tenemos que hacer es una suma de todos estos términos. Y así tenemos cuánto vale i cuando el x es igual a 3 menos 2. ¿Ok? Creo que quedó un poco más claro. Espero que haya quedado un poco más claro de lo que vieron con el profe. Pero eso, ese vendría siendo la fórmula de cómo resolver los métodos de Stirling. El método de Stirling. Ese vendría siendo el dato. Ahora vamos a ver el método de Bessel. ¿Ya? Para eso adapté la tabla que teníamos anteriormente. Porque esta tabla es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 7 datos. Tuve que adaptar la tabla para que sea 6 datos y para que justo el centro me quedara acá. Entre el centro no tuviera ningún valor de la tabla propio, que sea un valor ficticio, como es el de 0,5. ¿Ok? De ser ese el caso,
exactamente lo mismo anterior. La primera parte es exactamente lo mismo, chiquillos. Promedio de el valor de acá, punto y coma, el valor de acá, cerramos paréntesis y listo. Control C, control V, control V, control V y control V. Así de simple, chicos. No nos calentemos la cabeza. El 23 menos el 20, hacemos esto hasta el penúltimo término. Lo volvemos a hacer. Lo mismo. Lo mismo y lo mismo. ¿Ok? Y acá vendría siendo este valor, fijado obviamente, menos el x1. El x menos 1 en este caso. Y tenemos, lo copiamos y lo pegamos. En este caso, también se aplica para el x menos x05, que es el de acá. Aunque sea un valor ficticio este que nosotros calculamos de manera aleatoria, o sea, no de manera aleatoria, sino que de manera conveniente, igual se calcula, ya que lo necesitamos en la fórmula para poder aplicar el método. Generalmente uno lo que siempre calcula en Stirling o en Bessel son los x menos x de algún punto, es decir, de si es de 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, etc. Pero en este caso, como es el método de Bessel, en donde justo la centralización de la tabla no compete ningún término de esta misma, se utiliza el cálculo de x menos x 0,5, que es un valor que nosotros tenemos que calcular. Bueno, que ya lo hicimos con el promedio entre 2 y 3. Pero eso más que nada. Lo que nos compete ahora es entender de que nosotros necesitamos esta tabla, esta gráfica. ¿Ya? Ahí les se las marqué para que puedan verla de mejor manera. Y exactamente lo mismo, chicos, de verdad. Seguimos aplicando la misma fórmula que tenemos acá, solamente que ahora aplicado con los i de 0,5. Es decir, el valor de acá va a ser 25.5. El valor de acá va a ser el 1 multiplicado por el x menos 0, x menos x 0,5. El de acá va a ser el delta 2 multiplicado esta vez por el x0 por el x1, perdón, esta vez multiplicado por el, ¿cómo se llama? Por el x0 por el x1 y esto dividido en 2, factorial obviamente, pero 2 por 1, ustedes saben. Después el delta 3, me faltó el paréntesis, delta 3 por x de 0,5 por x0 por x1. Todo esto dividido en 2 por 3 factorial. Digo, 2 por 3. El cuarto término nos daría el delta 4 por el x0 por el x menos x1 por el x menos x menos 1 por el x menos x2. Todo esto dividido en 2 por 3 por 4. Y el último valor, se me olvida el paréntesis, vendría siendo multiplicado por todos. Y dividido por 5 factorial. Ahora lo mismo, aplicamos una suma de todos los valores que tenemos acá. Y tenemos el valor de cuánto vale derechamente este término. ¿Cómo saben? Bueno, esta es una forma fácil de corroborar de que hicieron el ejercicio bien.
Pero esto solamente se puede hacer en Excel, no lo pueden hacer a mano si es que lo quieren corroborar. Una forma fácil de corroborar es cambiar el X. Si nosotros cambiamos el X por cualquiera de la tabla, por ejemplo, si yo ahora pongo el valor, o sea, tiene que ser un valor central, pues no puedo poner el valor de 0 o el valor de 5, tiene que ser o el 2 o el 3. Si yo pongo acá ahora 3, todo esto se me hace absolutamente casi 0 y me da el mismo valor que tengo acá. ¿Ya? El 3 me debería dar el mismo valor que acompaña a la tabla. Si yo pongo el 2, pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero como yo quiero calcular el 2.7, ese se vendría siendo el valor de 2.7. ¿Qué es lo que pasa con el X de 0,5? Si yo aquí pongo 2.5, no necesariamente me va a dar el valor que yo tenía acá. Y eso es porque recuerden que yo acá lo calculé como un promedio. Este no es un valor certero de la tabla, es un promedio. Por ende, si a mí me piden, por ejemplo, ¿cómo se llama? El valor de la interpolación. Cuando el término central es 2.5, este no es mi valor de la interpolación, este es mi valor de la interpolación. No es 25.5, es 25.5972. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pasa exactamente lo mismo en Bessel. Si yo acá pongo un 3, me da al tiro el mismo valor que yo tenía, ¿cómo se llama? En la tabla. Si pongo un 2, también debería pasar. Y si pongo ¿cómo se llama? El 4, también debería pasar, que es el 26,5 y me da 26,5. ¿Ya? Esa es una fórmula fácil de poder realizar el ejercicio. Perdón, ese no era 27, era 2.7. Eso quería calcular. En este caso, por el método de... Y esta es una gran diferencia que quiero que también vean. 2.7. Si se fijan, no necesariamente les va a dar el mismo número. Es decir, obviamente acá se parecen mucho, porque acá con Stirling tenemos que en el punto 2.7 es 25.7752. Y acá tenemos, por el método de Bessel, tenemos que en 2.7 es 25.7776. 09 algo. ¿Ya? La diferencia de por qué no es exactamente el mismo es porque prácticamente acá lo que nosotros hicimos fue cortar un número de la tabla, es decir, el sexto término. Digo, el séptimo término, perdón. Nos cortamos el séptimo término de la tabla, por ende tenemos menos datos representativos del fenómeno. Y al tener menos datos representativos siempre va a haber un error asociado. Por eso es que prácticamente las interpolaciones de Stirling y Bessel se pueden parecer, como ahora pasó, pero generalmente pero nunca van a, perdón, no es generalmente, pero nunca van a llegar a ser iguales. Nunca van a tener el mismo resultado en un dato de la tabla hecha con Stirling o con Bessel. Y eso es simplemente porque una trabaja con menos datos que la otra. ¿Ok? Eso sería por este video. Espero que haya quedado un poco más claro de cómo utilizar el método de interpolaciones centrales. Si es que tienen alguna duda, no olviden hablarme, de verdad. No tengo ningún problema si es que necesitan que explique esto de nuevo. Son, a mi parecer, los métodos de interpolaciones más difíciles junto con el de Lagrange. Bueno, Lagrange no es difícil, solamente que es muy largo. Pero este generalmente es un poco más difícil de ver. Y es como lo que más le podría costar. Y eso sería todo, pues chicos. Espero que estén bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.